Hola, buenos días. Es un placer para mí poder moderar el próximo debate. Todos los que estamos aquí pues sabemos de la importancia que tiene el acceso vascular para nuestros pacientes y consideramos que cualquier técnica innovadora en la realización del acceso vascular, nosotros tenemos que ser sabedores pues, de su existencia. Y voy a dar paso a los participantes. El doctor Raúl Díaz Usechi, radiólogo intervencionista del Hospital General de Castellón y uno de los pioneros en la realización de fístulas sin cirugía, las endofístulas, y la doctora Inmaculada Martínez, jefa de servicio de cirugía vascular del Hospital, de sección del Hospital Universitario Dr. Peset. Cuando queráis. Hola, buenos días. Soy el doctor Díaz Usechi, radiólogo intervencionista del Hospital General de Castellón, y os voy a hablar sobre la endofístula. ¿De acuerdo? Entonces, pese a que en 1966 Brescia y Cimino revolucionaron la perspectiva en la hemodiálisis por los accesos vasculares, nos encontramos con que muchísimos de los pacientes que tenemos en hemodiálisis en Castellón presentan un catéter tunelizado para la realización de la hemodiálisis. Las causas que generalmente tenemos por la persistencia del catéter venoso central, al menos en los centros de Oropesa y de Castellón, la inmensa mayoría sería por la lista de espera para la realización de la fístula quirúrgica, la maduración de la fístula, el rechazo de los pacientes a una intervención quirúrgica o la pérdida del acceso vascular con los años. Entonces, actualmente, esos 4 ítems nos hemos planteado si podemos mejorar en algún aspecto. Entonces, podemos disminuir la lista de espera al implementar que otro especialista realice también la técnica o incluso en según qué provincia el nefrólogo intervencionista, siendo una intervención ambulatoria que no requiere hospitalización ni preoperatorio ni anestesista. Y vamos a evitar también los problemas, luego hablaremos más a nivel interno, a nivel vascular, pero a nivel externo evitamos los problemas relacionados con la cicatrización. Esta sería una herida quirúrgica contra una endovascular y además vamos a tener una canulación más temprana con 1 mes y medio más o menos de media en comparación a los 4,9 de las quirúrgicas. Y podemos llegar a mejorar la aceptación del paciente. Ya tenía en consulta a varios pacientes que me han pedido que no ser sometidos a cirugía y que quieren la endovascular. Y vamos a evitar también la formación de los aneurismas venosos al tener 2 venas para canular. Vamos a tener la braquial o la cefálica, pudiendo alternar los puntos de punción, ya sea 2 en la braquial, 2 en la cefálica o independientes. Y una de las diapositivas más importantes es que vamos a aumentar las opciones anatómicas para la creación de la fístula arteriovenosa. Ahora veremos en qué lugares, y es que no son excluyentes ni la quirúrgica con la endovascular ni la endovascular con la quirúrgica. Entonces, tras el fallo de una de las dos, tenemos ya una alternativa en vez de morir al catéter tunelizado. Entonces, nosotros la realizamos inicialmente haciendo un mapeo vascular y un repaso rápido, pues el sistema arterial con la humeral, la radial y la cubital, el sistema venoso profundo con braquiales 2 cubitales y 2 radiales, y el superficial con la cefálica y la basílica, y el medio la perforante. De los 2 sistemas, el sistema elipsis, que ese es el que yo todavía no he utilizado, realizaría la anastomosis entre la perforante y la arteria radial a nivel proximal, que sería una punción directa de la vena y luego la arteria, y por calor realizaríamos la fístula después de una angioplastia. Y el sistema Weibling, que es la que se está utilizando en España, el acceso sería radio-radial o cúbito-cubital, y también a nivel proximal. Entonces, generalmente yo utilizo un acceso en paralelo a nivel radial. Esta es una fístula radio-radial con acceso arterial y venoso, y utilizaríamos unos catéteres que tienen una parte imantada y una parte con el electrodo de radiofrecuencia. Los colocamos a nivel endovascular y al realizar la fístula estamos uniendo, en este caso sería radio-radial, con un paso directo a perforante y de ahí a basílica y a cefálica. Una arteriografía previa a la intervención, con la venografía, colocamos los catéteres y al dar el chispazo de radiofrecuencia conseguimos la formación de la fístula con el paso a basílica y a cefálica. Y actualmente ya están saliendo varios artículos,
tanto a nivel de estudios clínicos en América y en Europa. Y también tenemos estudios sobre cómo realizar la creación de la fístula, estudios sobre la maduración y de la selección de pacientes o la educación para la canulación de las fístulas. Y que yo me haya revisado han sido 2 metaanálisis, que son los que he visto, uno de este marzo, en los que al final la conclusión y el quid de la cuestión es en la forma de realizar la fístula a nivel endovascular, porque vamos a evitar la hiperplasia intimal que nos va a llevar a la estenosis sin tener que dañar los vasa vasorum. Entonces vamos a tener una mejor hemodinámica de una anastomosis laterolateral y vamos a evitar que ocurran estos. Esto sería una fístula. Una fistulografía realizada a las 3 semanas de una fístula que no se maduraba y vemos la estenosis yuxtanastomótica, pero también tenemos una estenosis ahí a nivel arterial. También tenemos fístulas complejas con varios segmentos estenóticos y aunque el resultado técnico suele quedar bastante bien, es una solución temporal porque tiene una tasa de recidivas altas, aunque utilizamos el Plaquitaxel para inhibir la proliferación de fibroblastos. Eso va a condicionar un retraso en la maduración y el riesgo de trombosis. Los resultados que nos daban es que había una mayor tasa de trombosis a nivel de las fístulas quirúrgicas, con unos tiempos de maduración mayores de 4 a 9 meses. La tasa de maduración, depende de la serie que vayas, había discrepancia significativa entre los porcentajes y que requerían incluso hasta 3-4 intervenciones para mantener la permeabilidad funcional de las fístulas. Y con endofístulas tenemos un éxito técnico de aproximadamente el 98%, con una maduración de entre 1 mes y 3 meses, y una alta permeabilidad incluso a los 24 meses, con una complicación descrita en el 5%. Y a nivel económico ya tenemos 3 estudios que nos comparan la quirúrgica versus la endovascular, son estadounidenses, en el que la tasa de complicaciones a nivel anual de las endofístulas era 0,5 o 0,7 contra 3,5 o 7,2, lo que a nivel de costes de las diferentes complicaciones y los costes asociados salía a menos $11.000 o $17.000 anuales. Un esquemita en el que se ve el porcentaje de fístulas que no requieren tratamiento a lo largo de los 360 días, con una supervivencia del 70% a nivel endovascular versus un 20% a nivel quirúrgico. Sí que hasta ahora se veía que tenían más tasa de embolización las endofístulas porque con el sistema Waveling se recomendaba realizar la embolización de las braquiales, aunque ya se ha visto que no es necesario, por lo que ya no se realiza, pero la tasa total de eventos era significativamente mayor a nivel quirúrgico. Entonces, el resumen es que tenemos una nueva técnica, aunque se está realizando desde 2015 con el parón de la pandemia. Tiene un alto porcentaje de éxito técnico, menor tiempo de maduración, menor tasa de complicaciones y reintervenciones y menores costes anuales. Pero es una técnica que está en desarrollo y todavía no tenemos una evidencia científica para establecerla. Ahora mismo el mayor estudio creo que llevaba 300 fístulas, entonces todavía no tenemos una gran evidencia para dar mejores resultados. Pero lo que sí es que ya se sabe que no son excluyentes y de momento nosotros estamos utilizándola para pacientes en los que se está fallando una fístula radiocefálica, 2 intervenciones y ya se realiza la endofístula para dar una alternativa y no tener que colocar un catéter tunelizado. Y si tenéis algo más información, os dejo el mail para preguntar. Vale, pues voy a hablar de mi libro, que si no me dejáis sin hablar. Entonces, bueno, básicamente el título, ¿qué título pongo? Y dije, bueno, hay una obsolescencia quirúrgica, pues vamos allá. ¿Qué es eso? Pues es cuando no se usa algo, una máquina, un equipo, o alguna tecnología, no porque funcione mal, sino porque hay otra que lo supera. Entonces, está obsoleta la cirugía, va a usarse, ahora ya toda la cirugía endovascular se va para realizar una fístula. Y bueno, la cirugía abierta del acceso vascular es una anastomosis, sí es una anastomosis, que yo todos los martes hacemos entrenamiento con modelos de látex con residentes, si es una anastomosis, lo voy a comparar con el dispositivo percutáneo, me niego. O sea, no me niego porque vosotros nos mandáis los enfermos, la indicación es vuestra,
pero yo no voy a mirar si la anastomosis versus el dispositivo. El enfermo llega, hay que hacer una valoración. Y eso es todo en cirugía, la indicación como en medicina. Entonces, el enfermo cuando llega pasa siempre por la policlínica, es el laboratorio vascular. Cuando no lo teníamos era por la consulta, lo explorábamos y hacemos una historia clínica, una exploración y nos basamos en el ecodoppler. Ahí ya hacemos una indicación de la cirugía y posteriormente ya se programa en quirófano. Tenemos un quirófano híbrido, como he dicho, pero a pesar de eso también tenemos un ecodoppler debido a que hacemos bastante percutánea y lo volvemos a valorar allí, ¿vale? El objetivo del acceso tiene que tener suficiente sangre para que sea una buena diálisis, tiene que tener no excesivo flujo que nos robe la mano y nos produzca una isquemia o que produzca insuficiencia cardíaca o que produzca una hipertensión venosa en el brazo y lo más importante del objetivo de este acceso es que sea accesible, es decir, tiene que ser fácil de pinchar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una fístula arteriovenosa? Cuando hay una fístula arteriovenosa congénita y otorgénica postraumática, rápidamente nos lo envían de todas las especialidades. ¿Por qué? Porque no es bueno para el cuerpo. ¿Qué le pasa a la arteria? De repente se encuentra con una zona que tiene una disminución de esa resistencia periférica. ¿Qué pasa? Que todo va a lo fácil. Y si encima tiene arteriosclerosis, la sangre va a ir antes a la vena que al territorio que es hostil, que es muy duro, que tiene alta resistencia. Eso conlleva un aumento de velocidad en la arteria, puede producir una isquemia distal y ese aumento de velocidad produce un aneurisma. A su vez, ese aumento de velocidad puede producir una estenosis en la arteria. Vale. Y en la vena, pues lo mismo, una dilatación que produce aneurismas y puede producir también una insuficiencia cardíaca. Bueno, ante eso, como ya sabemos lo que ocurre con una fístula cualquiera, vamos a hacer una fístula adrede a un enfermo y tenemos que coger y hacerlo evitando esas complicaciones. Haremos esta exploración y planificación, la historia clínica que nos va a contraindicar ni siquiera la exploración y la indicación de esa cirugía. Haremos una exploración física con luz y no directamente quitamos luz y vamos a la eco, con luz explorando el sistema venoso superficial, buscando, siempre va unido la sonda con el manguito, porque tenemos que hacer una exploración, ver dónde se localiza esa vena, si es recta, si es tortuosa, si tiene cicatrices, si tienes un antecedente de algún catéter, que a veces el enfermo no te lo cuenta, tienes las cicatrices, tienes el marcapasos, te está orientando que ese brazo no va a ser apto, y un examen físico arterial, que además de la exploración con pulsos ya por todos conocidos, tenemos que explorar lo que no se ve, que es el arco. ¿Por qué? Porque si se trombosara esa arteria, ¿qué pasaría a la mano? O si yo le pongo una fístula a esa mano, ¿qué le va a pasar? ¿Va a entrar en gangrena? Es decir, fabricamos una isquemia clampando arteria radial cubital y desclampando la cubital. ¿Que va a ser, no tiene una isquemia a la mano? Entonces nos vamos a orientar a poderla indicar en ese brazo. Y el ecodoppler, ya pasamos al ecodoppler venoso, lo mismo, miramos diámetro, permeabilidad, continuidad, si continúa por el sistema venoso profundo, el trayecto, las variantes anatómicas, si tienes colaterales, eso lo describes a la hora de la cirugía. Siempre vamos a explorar la cefálica y la basílica. ¿Por qué? Porque la cefálica es la ideal, es la que está envuelta en una fascia. Aquí tenemos una variante anatómica de dos cefálicas que posteriormente se unen en una. Ahí es donde localizaríamos y haríamos la anastomosis. La marcamos en ese sitio. ¿Por qué? Para que no nos robe y no nos vaya por otras arterias. Y aquí vemos cómo continúa con el sistema venoso profundo. Ahí tenemos ya la garantía que esa fístula va a drenar bien. ¿Vale? El ecodoppler arterial, ¿con qué objetivo? Primero, también ver diámetro, sobre todo, bueno, eso es cuando vas a poner una prótesis, pero diámetro, morfología, calcificaciones, etcétera. Pero muy importante es que podemos tener un pulso radial y tener una estenosis. El pulso radial te puede venir por la cubital y necesitamos ver que esa arteria está sana, que es trifásica, que no tiene una estenosis, porque si no va a abocar al fracaso esa fístula. Las guías, famosas guías en el 2017 ya se publicaron. ¿Para qué? Pues ya dijimos, vamos a parar. Todas las especialidades están representadas aquí, hasta enfermería, infecciosa, radiología, cirugía vascular, nefrología, todos. ¿Por qué? Porque queríamos definir los diferentes tipos de accesos, definir las ventajas e inconvenientes de cada acceso, establecer un orden, qué es lo que hay que hacer primero con este enfermo,
valorar todo con el objeto fundamental, ¿cuál es? Que cada paciente sea individualizado y tenga un acceso vascular idóneo. Para eso iremos de distal a proximal, siempre con la vena cefálica. Cuando no tengamos vena cefálica pasaremos al plan B, que es la basílica. Tenemos la cefálica distal, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues básicamente se hace con anestesia local, le hemos marcado, siempre está con el rotulador porque se ha marcado en quirófano con un ecodoppler. Marcamos también la colateral porque si vemos que le va a robar, la vamos a ligar. Se desplaza, se libera y se trae, se hace la anastomosis. ¿Y la humerocefálica? Bueno, pues he puesto esta diapositiva porque nosotros hay muchas fístulas que si se hacen en la V, que es donde se hace realmente la fístula endovascular, tenemos dos venas, que son la cefálica y la basílica, y luego tenemos una que es la perforante. La perforante va al sistema venoso profundo. ¿Esto qué provocaba? Provocaba un fistulón que se oía desde la puerta, pero que llegaba a la enfermera y no podía pincharlo. Con un brazo decías, no puede ser que no pinches eso, y es porque trilaba la vena cefálica, la vena basílica y todo lo que había ahí. Entonces, al final nos obligaba a realizar una nueva fístula y enfocarlo solo a la cefálica. ¿Por qué? Porque la vena basílica es muy gorda, como luego veréis, y tiene muy poca resistencia. Entonces, la sangre, si tiene que elegir, se va hacia la basílica. Y la basílica discurre justo al lado del nervio y de la arteria. ¿Qué pasa? Que eso es insufrible. Porque no sé si alguna vez os han sacado sangre ahí y os han pinchado el nervio y habéis estado una semana o dos con un dolor horrible. Entonces, la vena basílica no es buena para hacer una diálisis. Y una aguja, una vez vale, pero son 3 veces a la semana. Bueno, entonces, aquí este caso lo pongo porque tenemos una vena excelente, pero no tenemos arteria. ¿Por qué? Porque, como veréis, tiene una cicatriz muy larga, se hizo un bypass con arteria radial para la cirugía cardíaca, para hacer un bypass coronario. Perdón. Entonces, se diseca toda la vena y la traemos, porque lo más idóneo a este enfermo es que tenga una fístula accesible con su cefálica, con lo cual nos la traemos, hacemos una anastomosis a la arteria cubital y luego se cierra con subcutáneo y ya está, y se usa luego la cefálica. Que no tenemos cefálica, ya hemos agotado el tema de la cefálica, nos vamos a ir a la basílica. La basílica no la podemos hacer una anastomosis ahí, que diríamos qué buenos somos, qué bien va, pero luego no se puede pinchar, por lo que he dicho, que está la arteria y el nervio. Con lo cual lo que hacemos es liberar toda la vena, que veréis que está marcada con la pinza, el calibre es enorme, tiene muy poca resistencia, con lo cual se va a ir toda la sangre ahí, sí, pero eso no se puede pinchar, aparte de la profundidad. Y luego hay que comprimir, y la compresión ahí es muy difícil porque tenemos que ir de abajo arriba. Con lo cual, lo que hacemos una transposición y una anastomosis. Y sí, cerramos. Bueno, esto no es con local, esto es con anestesia general, pero el enfermo está tranquilamente dormido y sin dolor. ¿Vale? ¿Y el objetivo de la cirugía abierta? Pues bueno, sí, ¿el objetivo cuál es? Conseguir una vena que tenga flujo arterial, pero que no deje de ser vena, porque necesitamos volver a devolverlo. Se hace con anestesia local, vía UXI, ya he descrito cómo se hace lo que es la cirugía, y consideramos éxito técnico no que salga con CRIL, nunca, porque además, es más, si podemos nos lo recitamos y si no el nefrólogo nos llama, oye, no va, vale, pues tráetelo. O sea, no considero que porque salga con CRIL tenga un éxito 100%. Y la maduración, la famosa regla del 6, menos de 6 milímetros de la piel, más de 6 o llegando al 6 de diámetro y 6 semanas. Eso no lo puedes evitar, pero es que da igual de cualquier fístula que hagas. Y luego en las guías del acceso se añadió la valoración del flujo en la arteria humeral. ¿Qué significa eso? Como he comentado antes, la arteria tiene que alimentar la vena y la extremidad, entonces aumenta la presión. Entonces, aunque tengas una radiocefálica, tú mides la velocidad, el flujo en la arteria humeral y tiene que ser mayor de 500. Eso te asegura que por ahí está pasando sangre. Claro, ahora veremos en la otra técnica endovascular lo que ocurre. El mantenimiento de una fístula, pues si no va, se hace un poquito más proximal y hay que volver a diagnosticarlo desde cero con el ecodoppler. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Él ha puesto desde la radial, aquí es vía anterograda, cosa que favorece en las trombosis de arteria humeral, que para mí yo creo que es la lesión más tenebrosa que puede haber, que se trombose una arteria del brazo, como es la humeral. ¿Qué es lo que pasa? Que se une la perforante y pasa lo mismo que pasaba cuando se hacían las fístulas en la V.
La sangre va para todos los lados, para la cefálica, para la basílica, para la perforante. Y la primera foto que ha puesto él tenía el antebrazo de Popeye. ¿Qué significa de Popeye? Todo esto es hinchado y esto no. ¿Por qué? Porque la sangre va hacia el sistema venoso profundo. Entonces, esto es lo que hay que evitar y eso es lo que a nosotros nos echa para atrás. Cuando me metí a buscar, en la búsqueda, cuando iba a hacer la exposición en el 2021 en el NICE, mi primera sorpresa fue que el objetivo es evitar la cirugía. Bueno, el objetivo de una fístula no es evitar la cirugía, el objetivo es tener un buen acceso. Luego, el resto ya lo ha explicado él. Y el mantenimiento. El mantenimiento para mantener esa fístula, pues me parece, si no quieres llegar a tener un brazo de Popeye con una hipertensión venosa o que robe, tienes que empezar a embolizar, porque si no esa fístula no es valorable. El tema principal son las lesiones. La lesión arterial, porque estás pinchando una arteria, las trombosis de la humeral, venosa, si haces una perforación ya no puedes seguir, porque entonces te va a hacer un hematoma brutal si haces la fístula, y luego producir fístulas iatrogénicas. Bueno, ventajas en el NICE, que está publicado, frente a las desventajas de la cirugía. Solo se reduce la cicatriz. Vamos a ver, o sea, a mí me parece... La punción, claro, 2 punciones. ¿Pero cómo vas a comparar una punción con una cicatriz? Por supuesto que es mejor una punción. Pero ¿y las complicaciones? Eso es lo que hay que ver. Y luego, todas las desventajas de la cirugía endovascular son las ventajas de la abierta. Entonces, bueno, no tenemos estudios. Me parece que del 60 al 90% de reintervenciones me parece exagerado. La tasa de complicaciones es demasiado elevada. Porque un 5% a mí me parece eso en cirugía es un fracaso de técnica y la maduración pues obliga a tapar agujeros, porque si la sangre va por esa perforante va a ir a un montón de sitios y hay que canalizarlo para tener una vena accesible y que no se nos desmadre esa arteria, que esa arteria va a tener que alimentar tanta sangre que va a empezar a hipertrofiarse y van a empezar a venir los aneurismas de arteria humeral. Eso es lo que hay que controlar y si no es así, genial. Como reflexiones y para terminar, la fístula arteriovenosa nativa con cirugía abierta sigue siendo la opción de preferencia para muchos cirujanos vasculares experimentados en este campo. ¿Por qué? Pues porque dura más, tiene menor tasa de complicaciones en comparación con las fístulas endovasculares. A día de hoy no sustituye a la cirugía. Son procedimientos muy caros, que no lo han nombrado, pero estamos hablando de muchos ceros, de mucho dinero. Y si encima metemos coils, angioplastias, balones con droga, él sabe lo que vale un balón con droga, eso es mucho dinero, frente a una cirugía que no supone y tiene bastante éxito. ¿Cuál es? Pues evidentemente la humerocefálica sería la comparable, no la radiocefálica ni la humerobasílica. Y ahora, otra reflexión, ¿nos olvidamos de tener un acceso en el antebrazo? ¿Vamos a poder tener este tratamiento dentro del arsenal terapéutico? Pues hace falta estudios, evidentemente, porque, vale, empezamos por la fístula, luego empezaremos por endovascular, luego iremos a la humeral, vale, ¿cómo lo podemos comparar? Porque, claro, yo puedo hacer una fístula radiocefálica proximal, puedo hacer una fístula humerocefálica, la tengo que comparar uno y otro, y nos vale todo, yo creo. Y lo más importante es que no nos tenemos que olvidar del enfermo, que la cirugía con anestesia local es una cirugía rápida, vía UXI, se va a su casa y ya está. Y ahora hemos incorporado esto en el servicio, que son unas gafas en 3D, que lo que hizo fue que el enfermo estaba encantado navegando con la ballena mientras estábamos operando y cuando terminamos se le había pasado volando, evidentemente. No nos tenemos que centrar que la cirugía, qué horror, y el otro es un pinchacito. Y luego, lo que he dicho antes, el quirófano nuestro es un quirófano endovascular. Si nosotros seremos los primeros que introduciremos esta técnica, si vemos que eso tiene, ahora yo, desde luego, hoy por hoy no le veo ventajas. La única ventaja es, pues bueno, si tú no tienes quien te lo haga y te lo va a hacer, pues en este caso ellos, pues bueno, de perdidos al río. Pero bueno, no es nuestro caso. Me refiero que no lo sé, no lo sé, porque claro, sí que es verdad que si no tienes nadie más que te lo haga, te puede ocurrir. Pero yo, desde luego, seré la primera que si hace falta hacerlo, lo abogaré por esto. Pero hoy por hoy no le veo
no le veo, aún le queda mucho y le quedan estudios y sobre todo comparar, ¿vale? Y nada más, si queréis alguna pregunta, nos sentamos. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí. Bueno, me ha encantado. Yo es que me dedico al mapeo prequirúrgico. Entonces, la verdad que estoy a favor de la cirujana vascular. No es que no crea en lo endovascular, pero de momento por lo que he leído y un poco, porque tú tienes que hacer lo que tengas, o sea, lo que puedas con lo que tengas en el momento en el que estés, pues lo veo difícil. Pero quería preguntarle al radiólogo qué pacientes escogéis, porque habrá una distancia, entiendo que máxima, para poderle hacer la fístula endovascular, es decir, entre la arteria y la vena. Porque, claro, entiendo que, claro, como la cirujana pensará igual, que muchas veces se trasloca la vena, porque, claro, las venas no están donde nosotros queremos. Entonces, supongo que eso será un hándicap a la hora de hacer la endovascular. ¿Tú va? Sí. Pues en principio el 89% de los pacientes tienen una perforante mayor de 2 milímetros en la población general y sí que requieres de tener 2 milímetros de tamaño a nivel de la diana, es decir, a nivel de la vena cubital, porque las arterias generalmente sí que miden más de 2 milímetros. El problema son las venas, que tienen que medir 2 milímetros a nivel de el lugar diana, cerca de la anastomosis, y que la distancia entre la arteria y la vena sea menor a 1,5 milímetros. De todos los mapeos que hemos hecho, todos han tenido esas características. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Buenos días. Me han gustado las dos charlas. Yo pertenezco al centro de diálisis de Vallduxó. Tengo 2 pacientes con endofístula. Mi pregunta será rara porque ¿qué pacientes son los indicados para endofístula? A pesar de que tengo 2 pacientes. No sé muy bien el motivo por qué se han elegido estos pacientes y me gustaría que lo aclararas. Gracias. A ver, es que en Castellón está el problema por la lista de espera. O sea, en función de la localidad, supongo que tendréis unas u otras, y en la nuestra es alta. Entonces, sí que es verdad que se empezó a instaurar la endofístula para intentar dar también salida a ello. Y actualmente lo que hemos hecho es, en el hospital, crear un comité entre un cirujano vascular, un radiólogo y un nefrólogo para empezar a decidir esas cosas. Actualmente lo que hemos decidido es que obviamente actualmente no tienes evidencia para hacer que la endofístula sea el gold estándar. Actualmente lo que primero hacemos siempre es una radiocefálica. Lo que estamos haciendo ahora es, en el momento en el que hay 1 o 2 fístulas fracasadas, si el paciente es candidato a tener una fístula, realizamos ahora la endofístula. Lo que pasa que cuando comenzamos, al final fue totalmente aleatorio en función del nefrólogo que considerase o que estuviese a favor de la técnica. Pues esos 2 pacientes, si son de los primeros, si son de hace, porque empezamos en diciembre de hace año y medio, podría haber sido totalmente aleatorio de hacerse una fístula y que se decidiese hacerla la endofístula. Actualmente ya es con fístula fracasada, pero al principio probablemente fuese... ¿Y no tiene fístula fracasada? Es que son pacientes que llevan poco tiempo con nosotros porque vienen de distintos... acaban de venir de distintas técnicas de fracaso renal o de fracaso de trasplante o de peritoneal y entonces no... Pues en principio deberían de tener una fístula fracasada. El comité se ha creado hace un mes. O sea que realmente lo que estamos haciendo es, desde ahora de que lo hablamos entre las 3 especialidades, para ver cuál es la idónea. En principio, candidatos son exactamente las mismas que la quirúrgica. La única,
si existiese, en cuanto a la radiocefálica, lo que ha comentado del bypass, si no tienes radial ya no vas a hacer la radiocefálica, pero se puede hacer la otra quirúrgica. Pero actualmente lo que hacemos es con el fracaso y en función de que tengamos ya más adelante evidencia o no. Es decir, lo hacemos antes de poner un catéter tunelizado. Es lo que hemos decidido actualmente. Siguiente. Ya está. ¿Alguna pregunta más o pasamos, no?